Les regalé a mis padres un lujoso viaje de una semana a Europa conmigo. Cuando los recogí para ir al aeropuerto, me dijeron que habían decidido ir con mi hermana desempleada en lugar de conmigo. Mi madre sonrió: tu hermana necesitaba descansar, así que decidimos llevarla a ella. No dije nada. Se llevaron una gran sorpresa cuando aterrizaron en Europa. Llegas tarde, dijo mi madre al salir al porche, arrastrando su maleta detrás de ella. Miré el reloj del salpicadero, eran las 6:02 de la mañana, 2 minutos tarde. Mamá, dije, forzando una sonrisa. Salí del coche para ayudar con el equipaje, pero entonces la vi, a mi hermana Lauren, saliendo de la casa con su propia maleta a cuestas. Mi sonrisa se congeló. ¿Qué está pasando?, pregunté, intentando mantener la voz firme. Mi madre se volvió hacia mí, con una expresión demasiado alegre para la situación. Oh, Violet, decidimos que Lauren viniera en tu lugar. Ha estado muy estresada últimamente y realmente necesita este viaje. Sentí una opresión en el pecho. ¿En mi lugar, mamá? Llevo años planeando esto. Yo pagué todo. Ella agitó la mano con desdén, como si acabara de señalar algo trivial. Estamos agradecidos, cariño, pero siempre trabajas tan duro. Puedes hacer otro viaje más tarde. Lauren lo necesita ahora mismo. Lauren ni siquiera tuvo la decencia de parecer culpable. Solo sonrió con aire de suficiencia, apoyando el peso en una cadera. Gracias por comprender, hermanita, dijo, con un tono que rebosaba falsa gratitud. Las miré fijamente a las dos, con el corazón latiéndome en el pecho. Mi padre salió arrastrando los pies un momento después, evitando el contacto visual mientras me entregaba su maleta. Esto es increíble, dije, con la voz temblorosa. Se suponía que este era nuestro viaje, algo para compartir con ustedes. Bueno, todavía lo es, dijo mi madre con una sonrisa, solo que con Lauren en su lugar. No hagas un drama de esto, Violet. Tu hermana realmente necesita un descanso. Me llamo Violet, y durante los últimos 2 años, he estado trabajando horas extra, ahorrando cada céntimo extra para regalarles a mis padres un viaje que nunca olvidarían: vuelos, hoteles de lujo, visitas guiadas. Planeé cada detalle hasta la última reserva para cenar. Pero mientras estaba allí, en la entrada de la casa de mis padres, viendo a mi hermana subirse al asiento trasero de mi coche, me di cuenta de algo que había estado evitando durante años: no importaba cuánto esfuerzo hiciera, a sus ojos, Lauren siempre sería lo primero. Apreté la mandíbula, reprimiendo la réplica mordaz que tenía en la punta de la lengua. En cambio, forcé una sonrisa tensa y abrí el maletero. Vamos allá, entonces, dije, con voz apagada. Si querían darle prioridad a ella sobre mí, bien, podían ir con ella, pero no iba a dejar que lo disfrutaran. El viaje al aeropuerto fue sofocantemente silencioso, excepto por la charla incesante de Lauren. Dios mío, mamá, ¿viste ese TikTok sobre París? Estoy deseando ir de compras allí. ¿Crees que tendremos tiempo para eso, o los tours ocuparán todo el día? Agarré el volante con más fuerza mientras miraba al frente, obligándome a no decir nada. Mi madre rió suavemente. Claro que tendremos tiempo. Ya lo resolveremos cuando lleguemos allí. Me mordí el interior de la mejilla. Cuando lleguemos allí. Ni siquiera parecían darse cuenta de que yo ya no formaba parte de ese nosotros. En un momento dado, mi padre se aclaró la garganta. Gracias por llevarnos, Violet. Sé que esto probablemente te parezca raro. Lo miré por el espejo retrovisor. ¿Raro? Es una forma interesante de decirlo, papá. No respondió. Solo se removió incómodo en su asiento, probablemente deseando no haber hablado. Lauren se inclinó hacia adelante desde el asiento trasero, su voz chirriante. No estás enfadada, ¿verdad? Quiero decir, es un gran gesto por tu parte, dejarme ir. Nunca podría haberme permitido esto por mi cuenta. Apreté la mandíbula y forcé una sonrisa tensa. Claro, Lauren. Disfruta del viaje. Para cuando llegamos a la zona de descenso de pasajeros del aeropuerto, mi paciencia pendía de un hilo. Mientras ayudaba a descargar su equipaje, mi madre me dio un abrazo. Gracias por comprender, cariño. Esto significa mucho para nosotros y para Lauren.
Asentí rígidamente. Claro, mamá. Lauren sonrió radiante mientras empujaba su maleta hacia la entrada. Gracias, Violet. Eres la mejor. Me quedé allí viéndolos desaparecer en la terminal, con el pecho oprimido por la ira y el dolor. El viaje de vuelta a casa fue borroso. Repetí la conversación en mi cabeza una y otra vez, cada palabra cortando más profundo que la anterior. Esto significa mucho para Lauren. No estás enfadada, ¿verdad? Siempre trabajas tan duro. Aparqué en mi entrada y me senté en el coche unos minutos, agarrando el volante hasta que mis nudillos se pusieron blancos. Entonces, sin pensarlo dos veces, entré en casa, saqué mi portátil y accedí a todas las cuentas de viaje que había usado para reservar el viaje. Reservas de hotel, canceladas. Tours, reembolsados. Mejoras de aerolínea, nada. Miré los correos de confirmación acumulándose en mi bandeja de entrada, sintiendo que la opresión en mi pecho comenzaba a aliviarse. ¿Querían llevar a Lauren en mi lugar? Bien, pero no se alojarían en hoteles de 5 estrellas ni disfrutarían de tours privados a mi costa. Cuando cerré el portátil, una sensación de satisfacción se apoderó de mí. Podrían dar explicaciones al personal de recepción en París. Había terminado de ser su felpudo. Las llamadas comenzaron tan pronto como aterrizó su vuelo. Mi teléfono vibró repetidamente mientras deshacía mi maleta, la que había empacado con tanto cuidado para un viaje que ya no era mío. La ironía no se me escapó mientras colgaba mis vestidos y colocaba cuidadosamente mis zapatos de nuevo en el estante. El zumbido continuó, llenando la habitación con su vibración implacable. Suspiré, cogiendo el teléfono y mirando la pantalla. El nombre de mi madre apareció en ella, acompañado de varias llamadas perdidas y mensajes. Desbloqueé el teléfono y revisé los mensajes. Violet, ¿qué está pasando? El hotel no nos deja registrarnos. La reserva no aparece. Llámame inmediatamente. Violet, esto no es gracioso. Arréglalo ahora. Se me escapó una risa antes de poder evitarlo. ¿Arreglarlo? ¿Realmente pensaron que aparecería para salvar el día después de lo que habían hecho? El teléfono vibró de nuevo, esta vez con una llamada de Lauren. Dejé que sonara, solo para que dejara un mensaje de voz. Violet, esto es tan mezquino, espetó, su voz rebosando de derecho adquirido. Estamos atrapados aquí por tu culpa. Tienes que llamar al hotel y arreglarlo ahora. Puse los ojos en blanco y borré el mensaje de voz sin escuchar el resto. Durante años, había sido su solucionadora, la que suavizaba cada error y cubría todas las faltas. Ya no más. Finalmente, decidí responder, aunque solo fuera para detener el aluvión de llamadas. La voz de mi madre me golpeó como un maremoto de ira tan pronto como descolgué. Violet, ¿qué has hecho? El hotel dice que la reserva fue cancelada, y ninguno de los tours está reservado ya. La dejé despotricar por un momento, luego respondí con calma, las cancelé. Hubo un largo silencio atónito antes de que ella sisease. ¿Por qué harías eso? Oh, no lo sé, dije, con un tono cargado de sarcasmo, quizás porque decidiste llevar a Lauren en mi viaje. Tienen suerte de que siquiera los llevara al aeropuerto. Pensamos que lo entenderías, espetó ella. ¿Entender qué? Pregunté, alzando la voz. ¿Que años de ahorrar y planificar no importaban porque Lauren necesitaba un descanso? ¿Que mi arduo trabajo no significaba nada para ustedes? ¿Adivina qué, mamá? No lo entiendo, y no me importa entenderlo. Colgué antes de que pudiera responder y apagué mi teléfono, lanzándolo al sofá. El silencio que siguió fue maravilloso, y sentí que podía respirar de nuevo. Si querían darle prioridad a Lauren, bien, pero podrían resolver el resto del viaje sin mí. El silencio duró solo un día. A la mañana siguiente, mi teléfono vibraba de nuevo con llamadas y mensajes. Al principio, los ignoré. Pasé el día limpiando la casa y poniéndome al día con el trabajo, pero la curiosidad pudo conmigo. Por la noche, encendí el teléfono y me preparé para la tormenta de mensajes de mi madre. Violet, has ido demasiado lejos. Tu hermana está llorando a mares y tu padre está furioso. No podemos entrar en ninguno de los hoteles que reservaste. De Lauren, te estás comportando como una niña. No entiendo por qué le das tanta importancia a esto, simplemente arréglalo ya.
Y finalmente, de mi padre, necesitamos hablar. Esto no está bien. Dejé el teléfono, negando con la cabeza. Durante años, yo había sido la que arreglaba las cosas, la que se aseguraba de que todos estuvieran cómodos y felices. Ahora que había dado un paso atrás, no sabían cómo manejarlo. Me serví una taza de té y me senté a la mesa de la cocina, dejando que la ira hirviera a fuego lento. ¿Cómo se atrevían a esperar que yo limpiara su desastre? ¿Cómo se atrevían a actuar como si yo fuera la culpable? La siguiente llamada llegó minutos después, y esta vez respondí. Bayelit, ladró mi madre antes de que pudiera decir una palabra, esto ya no es gracioso. Estamos tirados. ¿Tienes idea de lo vergonzoso que es esto? Tomé un sorbo lento de mi té. ¿Vergonzoso? ¿Crees que esto es vergonzoso? Intenta ahorrar durante años, planificar cada detalle y que luego te digan que ni siquiera formas parte del viaje por el que pagaste. Deja de ser dramática, espetó. Lauren lo necesitaba más que tú. Bueno, ahora puede resolverlo ella, dije con firmeza. Tomaste tu decisión, mamá. Quisiste llevar a Lauren en mi lugar, bien, pero no esperes que financie sus vacaciones. Somos familia, siseó. No nos hacemos esto unos a otros. Solté una risa amarga. Curioso, justo estaba pensando lo mismo. La voz de Lauren se oyó de fondo, quejándose, mamá, cuélgale ya. Está imposible. Esa fue la gota que colmó el vaso. Disfruten del viaje, dije, con tono gélido. Ah, esperen, no pueden, porque no es su viaje. Era mío, y ahora no es de nadie. Adiós. Colgué antes de que pudiera responder y apagué el teléfono de nuevo. Durante el resto de la noche, sentí una extraña mezcla de ira y alivio, ira porque me habían puesto en esta posición, pero alivio por haberme defendido finalmente. Podían llamarme dramática todo lo que quisieran, por primera vez en mi vida, no estaba dejando que se aprovecharan de mí. Los días siguientes fueron maravillosamente tranquilos. Con el teléfono apagado, finalmente tuve espacio para pensar con claridad, libre del aluvión de chantajes emocionales y acusaciones. Pasé las mañanas bebiendo café en mi porche trasero, disfrutando de la calma que tanto había anhelado. Mis tardes las llené trabajando y poniéndome al día con pequeños proyectos que había estado posponiendo, cosas que me recordaban lo capaz que era cuando no estaba agobiada por sus interminables exigencias. Pero al tercer día, la curiosidad pudo conmigo. Encendí el teléfono y encontré más de una docena de mensajes de voz esperándome. Los primeros eran de mi madre, volviéndose cada vez más histérica con cada uno. Bayelit, tienes que devolverme la llamada ahora mismo. Esto ha ido demasiado lejos. No puedo creer que estés haciendo esto. Nos has humillado. Somos tus padres. ¿Cómo puedes tratarnos así? Luego vinieron los mensajes de Lauren, llenos del mismo tono de derecho adquirido que siempre había usado. Esto es tan mezquino, incluso para ti. Lo estás arruinando todo. Simplemente arréglalo, Bayelit. Y finalmente, la voz de mi padre, más baja pero no menos incisiva. Bayelit, no entiendo qué te ha pasado. Llámanos para que podamos arreglar esto. Dudé antes de escuchar el último mensaje de voz, uno largo de mi madre. Su voz era más tranquila esta vez, teñida de frustración y agotamiento. Bayelit, comenzó, estamos de vuelta en el aeropuerto ahora. El viaje está arruinado, y espero que estés contenta contigo misma. Tu hermana está desolada, y tu padre y yo estamos, bueno, decepcionados, ni siquiera empieza a describirlo. Llámanos cuando estés lista para hablar. Borré los mensajes de voz sin responder. No estaba lista para hablar, y sinceramente, no sabía si alguna vez lo estaría. Esto no fue un error puntual, fue la culminación de años de ellos poniendo a Lauren primero y esperando que yo lo aceptara con una sonrisa. A medida que pasaban las horas, me encontré reflexionando sobre todas las veces que me habían ignorado o menospreciado, cada festividad donde los caprichos de Lauren dictaban los planes, cada reunión familiar donde mis logros eran tratados como algo secundario. Este viaje había sido el punto de quiebre, pero las grietas se habían estado formando durante años. Esa noche, Grace pasó sin avisar, trayendo 2 tazas de café y una inconfundible mirada de curiosidad. Me enteré de lo que pasó, dijo, dejando el café sobre la mesa. Tu madre me llamó ayer.
Claro que lo había hecho. Mi madre siempre había sido buena reclutando aliados cuando quería hacerme sentir culpable para que cediera. ¿Y? Pregunté, tomando un sorbo. Grace se encogió de hombros, una sonrisa astuta asomando en su rostro. Le dije que probablemente estabas ocupada y que le devolverías la llamada cuando estuvieras lista. Me reí, negando con la cabeza. Eres la mejor. No, tú eres la mejor, dijo, su tono repentinamente serio, porque finalmente te defendiste. Sé lo difícil que es eso, Violet. No dejes que te arrastren de nuevo. Sus palabras se quedaron conmigo mucho después de que se fuera. Grace tenía razón, había pasado demasiado tiempo desviviéndome por complacer a gente a la que nunca parecieron importarle mis esfuerzos. Era hora de romper ese ciclo de una vez por todas. Para cuando llegó el fin de semana, sentí una extraña sensación de claridad. La ira seguía allí, hirviendo bajo la superficie, pero se unía a algo que no había sentido en años: libertad. Libertad de sus expectativas interminables, libertad de ser la solucionadora de la familia, libertad para vivir finalmente bajo mis propios términos. Pero como era de esperar, el silencio no duró. Era domingo por la tarde cuando finalmente recibí una llamada que decidí responder. Esta vez, era mi padre. Violet, comenzó, su voz cargada de cansancio, tu madre quería que llamara. ¿Cree que me escucharás? Adelante, dije, reclinándome en mi silla. Soltó un suspiro. Mira, todo esto se ha ido de las manos. Tu madre está disgustada, Lauren está furiosa y bueno, es simplemente un desastre. Pero tú eres mejor que esto. Me tensé, sus palabras encendiendo una nueva oleada de ira. ¿Mejor que qué, papá? ¿Defenderme? ¿Negarme a dejar que me pisoteen de nuevo? No es eso lo que quise decir, dijo rápidamente. Es solo que, siempre has sido la razonable, la que mantiene todo unido. Esto no es propio de ti. Me reí, un sonido corto y amargo. Tienes razón, no es propio de mí, porque no me estoy desviviendo por limpiar tu desastre. Hizo una pausa, y por un momento, pensé que finalmente podría ver mi punto de vista. Pero entonces dijo, estás castigando a toda la familia por una decisión. ¿Es eso realmente justo? Justo, repetí, alzando la voz. ¿Quieres hablar de justicia? Fue justo cuando tú y mamá decidieron que yo no era lo suficientemente importante como para formar parte del viaje que planeé. Fue justo cuando me reemplazaron por Lauren como si yo no importara. No es eso lo que intentábamos hacer, dijo, ahora con tono defensivo. Simplemente pensamos que Lauren lo necesitaba más. Claro que sí, espeté. Siempre piensan que ella necesita más atención, más apoyo, más de todo. Y siempre se espera que yo me sacrifique por ella. Ya no más. El silencio al otro lado de la línea fue ensordecedor. Finalmente, dijo, no sé qué quieres que diga. No necesito que digas nada, respondí, con voz firme. Solo necesito que entiendan que he terminado de ser el segundo plato. De ahora en adelante, yo soy lo primero. Violet. Adiós, papá. Terminé la llamada y dejé el teléfono, mis manos temblando. Durante el resto del día, me permití sentir todo: ira, tristeza, alivio. No fue fácil, pero se sintió como el comienzo de algo nuevo. Ya no era la solucionadora de la familia, y no iba a serlo. Podrían averiguar cómo limpiar sus propios desastres. Cuando mis padres y Lauren finalmente regresaron, los estaba esperando en su casa. Había aparcado en su entrada, bebiendo café y sintiéndome sorprendentemente tranquila mientras vi detenerse su taxi. Al salir, arrastrando sus maletas detrás de ellos, sus rostros eran una mezcla de agotamiento e irritación. Lauren fue la primera en hablar. Bueno, espero que estés contenta, Violet. Levanté una ceja, permaneciendo sentada en el columpio del porche. ¿Contenta por qué? Nuestro viaje fue un desastre, espetó mi madre, agitando la mano como para quitarle importancia a todo el asunto. Pasamos toda la semana alojándonos en hoteles lúgubres y comiendo comida terrible porque no podíamos permitirnos nada decente. Y ni me hables de los tours. Lauren intervino, cruzando los brazos. Ah, espera, no hubo ninguno.
¿Sabes lo vergonzoso que fue llegar y que te dijeran que no había reserva? Tomé otro sorbo de café, dejando que sus quejas me resbalaran. Suena duro, dije finalmente, con voz calmada. Pero querían llevar a Lauren, ¿recuerdan? Estoy segura de que tuvieron un gran tiempo para estrechar lazos. Ese no es el punto, replicó mi madre, alzando la voz. Sabías que no podíamos permitirnos todas las cosas que habías planeado. Nos tendiste una trampa para que fracasáramos. Me levanté, dejando mi taza sobre la mesita junto a mí. No, mamá, no les tendí ninguna trampa. Planeé un viaje para nosotros tres, algo especial para lo que había estado ahorrando durante años. Ustedes son los que decidieron excluirme en el último segundo. Mi padre finalmente habló, su tono más bajo pero no menos acusador. No tenías que cancelarlo todo, Violet. Eso fue extremo. ¿Lo fue? Pregunté, cruzando los brazos. ¿Por qué debería haber pagado por un viaje al que ni siquiera fui invitada? Si Lauren lo necesitaba tanto, deberían haberlo planeado ustedes mismos. Tienen suerte de que no cancelara el vuelo de regreso. Lauren puso los ojos en blanco. Eres tan dramática. Es solo dinero, Violet. Y tú eres tan creída, repliqué, perdiendo finalmente la paciencia. ¿Tienes idea de cuánto trabajo y sacrificio supuso planificar ese viaje? ¿O simplemente asumes que las cosas aparecen mágicamente para ti porque alguien más se encarga de ello? Se quedaron allí, atónitos en silencio por un momento. He pasado años siendo la responsable, continué, mi voz firme pero serena, la que arregla las cosas, planea las cosas, se asegura de que todo funcione sin problemas. Y ustedes han pasado el mismo tiempo dándolo todo por sentado. Eso no es justo. Mi madre empezó. Pero levanté una mano para detenerla. No, mamá, lo que no es justo es cómo me trataron. Eligieron a Lauren por encima de mí, como siempre, así que elegí dejar de ser su felpudo. ¿No me querían en el viaje? Bien, pero no van a disfrutar de los beneficios de mi arduo trabajo sin mí. Cogí mi bolso del columpio del porche y me di la vuelta para irme. Me alegro de que hayan vuelto sanos y salvos, pero no esperen que las cosas vuelvan a ser como antes. He terminado. Mientras caminaba hacia mi coche, los oí llamar detrás de mí, sus voces una mezcla de ira y culpa, pero no miré atrás. El camino a casa desde la casa de mis padres se sintió extrañamente tranquilo. Durante años, cada visita me había dejado emocionalmente agotada, pero esta vez me sentí más ligera. Finalmente había dicho todo lo que había estado guardando, y por una vez no estaba preocupada por su reacción. Cuando volví a mi casa, preparé una taza de té y me senté en el sofá, repasando la confrontación en mi cabeza. Habían estado tan seguros de que cedería, de que me rendiría como siempre, pero ver sus caras de asombro mientras me alejaba fue un recordatorio de cuánto había cambiado. Podían estar enfadados, dolidos o avergonzados, ya no importaba. Había terminado de vivir mi vida para cumplir sus expectativas. Al día siguiente, recibí una llamada de Grace. ¿Cómo fue?, preguntó, sin molestarse en formalidades. Me reí, apoyándome en la encimera de la cocina. Exactamente como te imaginas. Están furiosos, Lauren está haciendo pucheros y mamá probablemente está intentando averiguar cómo hacerme sentir culpable para volver a meterme en vereda. Grace soltó un bufido. Deja que lo intente. Ahora tienes carácter, y estoy aquí para asegurarme de que siga en su sitio. Sonreí, agradecida por su apoyo incondicional. Gracias, Grace. Lo digo en serio. ¿Has sido mi roca en todo esto? Cuando quieras, dijo, suavizando la voz. Entonces, ¿qué sigue para ti ahora que ya no juegas a ser la solucionadora familiar? Esa pregunta había estado rondando en mi mente desde la confrontación. ¿Qué seguía? Durante años, gran parte de mi energía se había volcado en intentar complacer a mi familia, en intentar ganar su aprobación. Ahora que me había librado de esa carga, las posibilidades parecían infinitas y un poco intimidantes. Todavía no lo sé, admití, pero siento que soy yo quien decide. Ni ellos, ni nadie más, solo yo. Suena como el comienzo de algo increíble, dijo Grace, y pude oír la sonrisa en su voz. Durante las siguientes semanas, empecé a hacer pequeños cambios que se sentían grandes a su manera. Redecoré mi sala de estar,
cambiando los muebles heredados de mis padres por piezas que sentía únicamente mías. Pasé los fines de semana explorando cafés y parques locales, cosas que siempre había querido hacer pero para las que nunca encontraba tiempo. Y empecé a escribir un diario, anotando mis pensamientos y sueños sin filtrarlos a través de la lente de lo que cualquier otra persona pudiera pensar. Cada pequeño paso se sentía como reclamar una parte de mí misma que no me había dado cuenta de que había perdido. Una noche, me senté con mi portátil y abrí la hoja de cálculo que había usado para planificar el viaje. Las reservas canceladas me devolvían la mirada, y no sentí una punzada de arrepentimiento. En cambio, sentí una oleada de determinación. Ese dinero había estado destinado a una experiencia única en la vida, y no iba a dejar que se desperdiciara. Cerrando la hoja de cálculo, abrí una nueva pestaña del navegador y escribí, ideas de viajes en solitario. Unas semanas después del regreso de mis padres, reservé un viaje en solitario a Italia. No era el mismo itinerario que había planeado para ellos, y ya no se trataba de demostrar nada. Esto era para mí, una oportunidad para celebrar mi independencia y finalmente ponerme a mí primero. En el momento en que aterricé en Roma, sentí una oleada de emoción y nerviosismo. Nunca antes había viajado sola, pero al salir del aeropuerto y entrar en la bulliciosa ciudad, supe que había tomado la decisión correcta. Pasé mis días vagando por calles empedradas, maravillándome con ruinas antiguas y disfrutando de comidas en pequeños cafés con encanto. No había horario, nadie más a quien considerar, solo yo y la libertad de hacer exactamente lo que quería. Una tarde, sentada en la escalinata española con un helado en la mano, saqué el diario que había traído conmigo. Durante años, había escrito sobre lo que quería lograr, pero esos sueños siempre estaban envueltos en hacer feliz a otra persona. Ahora, mientras escribía, el enfoque cambió: aprender un nuevo idioma, empezar un pequeño negocio, viajar al menos a otros 5 países. La lista crecía, cada meta un reflejo de la vida que quería crear, no la que se esperaba que viviera. En mi última noche en Florencia, cené en un pequeño restaurante familiar con vistas al río Arno. Mientras veía el atardecer pintar el cielo en tonos naranja y rosa, sentí una profunda sensación de paz. Este viaje había sido más que unas vacaciones, fue un punto de inflexión. Había pasado gran parte de mi vida intentando ganar la aprobación de mi familia, pero aquí, a miles de kilómetros de distancia, me di cuenta de algo importante: no la necesitaba. Yo era suficiente tal como era. Cuando volví a casa, mis padres intentaron contactarme de nuevo, esta vez con tonos más suaves y mensajes cuidadosamente redactados. «Espero que tuvieras un buen viaje», decía un mensaje de texto de mi madre. «Quizás podamos hablar todos pronto». Miré los mensajes por un momento antes de dejar el teléfono. No estaba lista para responder, y estaba bien. Esta vez sería bajo mis términos. Mientras deshacía mi maleta y colocaba recuerdos en mis estanterías, sentí una sensación de orgullo. Una semana después de regresar de mi viaje, recibí una llamada de mi madre. Esta vez, respondí. «Hola, Violet», comenzó, su tono inusualmente suave. «¿Cómo estuvo tu viaje?» «Fue increíble», respondí, manteniendo mi voz neutra. «Me alegra oír eso», dijo, haciendo una pausa como buscando las palabras adecuadas. «Hemos estado pensando mucho en lo que pasó. Quizás manejamos las cosas mal». La admisión me sorprendió, pero aún no estaba lista para dejarla librarse tan fácilmente. ¿Mal? Me reemplazaron en un viaje que planeé y pagué sin siquiera preguntar. Mal es quedarse corto. Lo sé, dijo en voz baja. Tu padre y yo, no nos dimos cuenta de cuánto te dolería. ¿Y Lauren? ¿Y Lauren?, pregunté. Ella también se siente mal, o sigue culpándome por arruinar sus vacaciones. Está disgustada, admitió mi madre, pero creo que sabe que podría haber manejado las cosas mejor. Suspiré, apoyándome en la encimera. Mamá, esto no fue solo por el viaje. Se trata de años de ponerla a ella primero y esperar que yo cubra las faltas. Ya no lo voy a hacer. Entiendo, dijo después de un momento. Vamos a intentar hacerlo mejor. No queremos perderte. Sus palabras tocaron algo profundo dentro de mí, pero había aprendido lo suficiente como para no dejar que la culpa dictara mis elecciones. Me alegra oír eso, dije, pero va a hacer falta más que palabras para arreglar esto. Necesito ver un esfuerzo real, no solo disculpas.
Lo verás, prometió. Te daremos el espacio que necesitas, pero espero que nos dejes volver a entrar algún día. Después de la llamada, sentí una mezcla de emociones, alivio de que finalmente reconocieran su comportamiento y escepticismo sobre si realmente cambiarían. Pero mientras me sentaba con mi diario esa noche, me di cuenta de algo importante: si cambiaban o no, no era mi responsabilidad. Durante los meses siguientes, mantuve mis límites firmes. Respondí a sus llamadas y mensajes cuando me apetecía, pero no me esforcé por arreglar las cosas o suavizar conflictos. En cambio, me centré en construir la vida que quería. Me inscribí en una clase de fotografía, algo que siempre había soñado hacer pero para lo que nunca tuve tiempo ni energía. Me uní a un grupo de senderismo local e incluso empecé a planificar mi próximo viaje en solitario. Cada paso que daba se sentía como reclamar otra parte de mí misma. Un día, sentada en mi porche viendo el atardecer, me di cuenta de lo lejos que había llegado. No era la persona que se desvivía por gente que no la apreciaba. Era alguien que se valoraba a sí misma, que establecía límites y que no tenía miedo de defender lo que merecía. Me sentí verdaderamente libre.